Hola, ¿qué tal están? Filosofía aplicada a las elecciones generales del 23 de julio. En primer lugar, habría que decir que es evidente que hay que luchar con todas las fuerzas contra la inflación. Y esto se refiere a las decisiones de los políticos del partido que al final vaya a gobernar o la coalición de partidos que gobierne, sea quien sea. Y en ese sentido hay mucho trabajo por hacer. Es verdad que la guerra de Ucrania y también los resultados negativos que ha producido el COVID en la economía mundial y también en la española, pues producen una crisis económica que realmente es evidente también. Pero eso no significa que a través de impuestos o a través de otros procedimientos el propio gobierno que esté al frente del país pues imponga medidas que hagan que los precios de los alimentos de primera necesidad o de muchos alimentos sean lo más bajos posible. Y en ese sentido eso facilite pues, una vida digna a todos los ciudadanos. En relación con la cuestión de los salarios, pues también hay que reconocer que el IPC es una norma, bueno, es un reflejo estadístico, más bien, que indica pues cómo tienen que subir los salarios. Actualmente el salario mínimo profesional es sobre 1.050 euros o 1.080 aproximadamente, pero realmente quizás esa cifra tenga que subir y sobre todo se tiene que luchar también contra el fraude laboral, que todavía es pues bastante grande en España, porque es verdad que hay un cuerpo de inspectores de trabajo, pero tenían que ser muchos más. De hecho, ha habido una huelga de inspectores de trabajo en ese sentido para que haya más funcionarios que se dediquen a controlar a las grandes empresas, medianas empresas, etcétera, y que se eviten todo tipo de fraudes laborales, que existen todavía muchos. Hay millones de horas extraordinarias que no se están pagando en España y tendrían que haberse pagado, etcétera, etcétera. También está el problema de la economía sumergida, que también supone pues una cantidad de dinero muy elevada para el bolsillo de los españoles, también en ese sentido de deuda, etcétera, y sobre todo de negación del crecimiento o simplemente que hace más difícil el crecimiento económico. En cualquier caso, es verdad que parece que España está creciendo aceleradamente a nivel económico, pero lo que no puede ser es que eso beneficie solamente pues, a una élite de empresarios, etcétera, y en cambio pues, la mayoría de la población no ve esos resultados positivos del crecimiento de la economía. Tenemos que pensar no solamente en la macroeconomía, sino en la microeconomía, que es lo que nos afecta a todos. En relación con la cuestión de las pensiones, pues hay que revalorizarlas según la subida del IPC cada año. Y en ese sentido, por supuesto, yo creo que las pensiones de jubilación son sostenibles, pero hay dos procedimientos, a mi juicio, muy adecuados para que sean sostenibles y son, primero, el aumento de las cotizaciones si fuera necesario y luego dedicar más impuestos a las jubilaciones. Lo que no es una solución correcta es aumentar la edad de jubilación, que tenía que ser a los 65 años como máximo. De forma voluntaria, lógicamente, cualquier trabajador o trabajadora puede jubilarse a más edad si lo desea. En ese sentido tiene que haber libertad, pero no tiene que ser algo obligado o impuesto por el gobierno o por las leyes, porque aunque la longevidad ha aumentado considerablemente en España y en general en el mundo y en Europa, eso no significa que todo el mundo vaya a llegar a los 83 años, 85, etcétera. Mucha gente muere antes por distintas causas, por enfermedades, por cánceres, por accidentes de tráfico, por lo que sea. Y muchísima gente no llega a esa edad y ellos también tienen derecho a un tiempo de jubilación adecuadamente largo y satisfactorio. Por tanto, las medidas más justas, más solidarias, sin duda ninguna, son las que acabo de decir, y no simplemente aumentar la edad de jubilación como si fuéramos animales irracionales, ¿no? No estamos en una granja de aves de corral o una granja de pollos, sino que estamos hablando de personas. Por lo tanto, hay que considerar que las medidas estadísticas son solo eso, promedios, pero mucha gente no llega a alcanzar ese promedio estadístico y esa gente tiene derecho también a una etapa de jubilación suficientemente larga y ya con la jubilación a los 65 años, pues efectivamente todavía puede haber problemas de gente que se muera a los 40, 50, 55, 60 y no llegue ni a jubilarse o a los 57, pero por lo menos se garantiza una mayor justicia. Pero claro, si se sigue subiendo más, esa tasa, esa edad de jubilación, al final se llega a extremos intolerables. Por otra parte, en relación con la política de pleno empleo,
según las investigaciones económicas, los estudios económicos y los libros de economía, se considera pleno empleo cuando hay un paro en un país de un 5%, es lo que se llama paro estructural. No es del 8, sino es del 5% aproximadamente. En ese sentido, si ahora el paro en España es el 13% o más, pues está superando la media europea y realmente supone que hay unos 3 millones de españoles que no pueden trabajar y que tienen que vivir del subsidio de desempleo cuando pueden y a veces con otro tipo de salarios sociales, de alguna manera, etc. Eso tiene que acabarse y se tiene que crear mucho más empleo, pero empleo de calidad, sobre todo empleo indefinido, no empleo solamente a media jornada, que está bien también, pero diríamos que tiene que crearse más empleo, diríamos fijo, por decirlo con la terminología de hace una serie de años. En ese sentido es algo absolutamente necesario para que el país crezca y además eso sirve también para pagar mejor las pensiones de jubilación, para financiar la sanidad, la educación, las obras públicas, el AVE, etcétera, etcétera. En relación con la política de vivienda, queda mucha tarea por hacer a nivel político en España. Se tendría que crear pues cientos de miles o millones de viviendas de protección oficial. En definitiva, más viviendas públicas. Unas ayudas al alquiler suficientes, no que sean una miseria de ayuda económica. También ayudas económicas a los que contraten hipotecas, pues 300 euros, 200, 400, lo que sea adecuado para que la gente no se sienta asfixiada pagando las hipotecas y tenga que reducir su nivel de vida de manera excesiva. Y luego también hay otro tema muy importante que es el acceso de los jóvenes a la vivienda, que significa la independización de los padres, porque actualmente hay muchos jóvenes que tienen que estar viviendo con los padres hasta los 30 años o 30 y pico porque no tienen pues una financiación o no tienen realmente unos medios económicos para poder independizarse, para poder emanciparse totalmente y llevar una vida independiente, como es lo lógico. Y por eso muchos jóvenes tienen que emigrar al extranjero, a países como Francia, que es donde hay más cantidad de españoles viviendo, a Italia, a Inglaterra, a Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, etcétera, etcétera. Y también a veces a Latinoamérica. Otra cuestión también que habría que mejorar es la racionalización del gasto público del Estado y que no se desperdicie mucho dinero en gastos que son superfluos o que son innecesarios y eso, claro, quita medios económicos para otras cuestiones que sí son más importantes, como la sanidad, por ejemplo, las pensiones de jubilación, etc. En relación con la política de sanidad, pues habría que contratar al triple de médicos más de los que hay ahora mismo en España, porque hay que tener en cuenta que el envejecimiento de la población en España es tremendo, afortunadamente, porque eso indica que la gente vive más tiempo, lo cual está muy bien, pero eso requiere pues más cantidad de médicos, de enfermeros, de sanitarios, más cantidad de aparatos tecnológicos para hacer, por ejemplo, tags, etcétera. Y luego también hay una cosa muy importante, las listas de espera para los especialistas médicos tienen que ser mucho menores, como por ejemplo pasa en la sanidad privada, que en cuestión de días o de una semana o dos ya se puede ir a cualquier especialista y que te hagan las pruebas pertinentes. Eso tiene que funcionar de esa misma manera en la sanidad pública. ¿Y qué hay que hacer para conseguir eso? Pues simplemente contratar más médicos, pagar más pruebas médicas si son necesarias para garantizar la salud de los pacientes o mejorar su salud, o por lo menos intentar evitar que enfermen o que mueran en lo posible. Ya sabemos que todo el mundo tiene un final de vida, pero hay que alargar la vida lo más posible. Y si no se aplican bien pues los medios sanitarios adecuados, las pruebas adecuadas y la atención médica rápida y eficiente, pues mucha gente muere por el camino porque no ha tenido la atención realmente necesaria que merecía como ciudadano que ha pagado los impuestos, que ha pagado la cotización de la seguridad social, en fin, que está al día de sus pagos de impuestos al Estado. Por lo tanto, diríamos que hay que dotar de más medios a la sanidad pública, y hay que decir un no rotundo a la privatización de la sanidad. Por supuesto, siempre habrá seguros privados de salud, está bien que existan hospitales privados, sanatorios privados, etcétera, me parece perfecto, pero lo que no puede hacer la sanidad pública es pretender que los ciudadanos, una parte de los mismos, la mayoría, pues no tengan la atención médica que merecen, adecuada, rápida, eficiente, y que tengan que resignarse a estar en esa situación, porque además eso está perjudicando su calidad de vida y su expectativa de vida en bastantes casos.
no en todos, pero sí en un cierto número de casos. Entonces, eso hay que cambiarlo radicalmente. ¿Y cómo se cambia? A través de una financiación mucho mayor de la sanidad pública, a través de los impuestos, fundamentalmente. En relación con la educación, pues el gobierno que salga de las urnas el 23 de julio tendría que contratar bastantes más profesores o docentes y tiene que haber una ratio menor en cada aula, quizás de 15 alumnos por profesor sería lo ideal, para una educación más inclusiva, más personalizada y más individualizada. Actualmente ya hay una educación inclusiva, personalizada, etcétera, pero así lo podría ser más. Y eso mejoraría la situación de la educación en España. Habría menos abandonos, menos abandono escolar. Y otra cuestión importante es que tiene que haber más psicólogos en los centros, porque a veces muchos adolescentes tienen muchos problemas de tipo psicológico y eso necesita una atención no solamente a nivel privado por parte de las familias de los alumnos, sino también por parte de los centros, sobre todo para desarrollar políticas de prevención de conflictos, de prevención de conductas disruptivas, etcétera, etcétera. Y todo eso se consigue especialmente con más psicólogos en los centros, con un departamento de orientación mejor dotado de expertos en estas cuestiones, como son los psicólogos, pedagogos, etcétera. En relación con las comunicaciones, por supuesto, el AVE me parece un sistema de comunicación muy útil que además mejora la economía, mejora las relaciones personales, potencia pues, a la zona donde llega, en todos los sentidos, y el AVE tendría que llegar, a mi juicio, a todas las ciudades de más de 200.000 habitantes en España. Por ejemplo, no es lógico que en Asturias el AVE llegue a Oviedo, pero a Gijón, que tiene más población que Oviedo, pues no llegue de forma directa. Eso es un contrasentido y eso se puede aplicar pues, a otras partes de la geografía española. En definitiva, lo que acabo de decir. Realmente también hay que impulsar más, por ejemplo, los automóviles eléctricos. Eso está fuera de toda duda porque de esa manera se contamina mucho menos el ambiente y eso ayuda también, de paso, a reducir la contaminación atmosférica. También se tiene que vigilar más a las grandes empresas, sobre todo siderúrgicas, etcétera, que producen humos y contaminación, y eso pues hay que controlarlo de una manera eficiente. Y bueno, tiene que haber unos controles de la calidad del aire, rigurosos, exhaustivos, donde hay unos límites mayores que no se pueden sobrepasar, y si sobrepasan, pues hay que tomar medidas no solamente a través de multas o sanciones, sino también, si es necesario, cerrando esas empresas de forma provisional hasta que mejoren ese control de la contaminación para reducirla. Por otra parte, en relación con el tema del agua, con la sequía que se está produciendo en España y en buena parte del sur de Europa, pues es evidente que el gobierno debe ordenar construir más plantas desalinizadoras de agua de mar, muchas más, porque de esa manera se favorece el regadío, se favorece el abastecimiento de agua a los pueblos, a cualquier población y, bueno, también, si es necesario, pues derivar parte del caudal de los grandes ríos como el Ebro, por ejemplo, y otros, para que eso sirva para los cultivos, etcétera. También existen otras técnicas de cultivo, el cultivo hidropónico y otros cultivos, pero en cualquier caso, lo que está fuera de duda es que hay que construir más plantas desalinizadoras. También podemos decir que hay que controlar por parte del gobierno más a los bancos. Y hay que poner unos impuestos permanentes a los bancos en función de sus ingresos, de sus beneficios, que en muchos casos, o en algunos casos por lo menos, de los grandes bancos son realmente desproporcionados. Y en ese sentido tienen que pagar más impuestos, que esos impuestos van a beneficiar a todos los españoles y a todo el país. Y eso a su vez tiene un sentido positivo para los propios bancos, porque si circula más dinero, si hay una mejor economía, una economía más potente en España y también de los españoles, pues eso beneficiará también de forma indirecta o directa a los bancos mismamente. En ese sentido, pues también hay que decir que los impuestos son un elemento básico para la construcción del estado del bienestar y eso no hay que olvidarlo nunca. Los impuestos en España, como en otros muchos países occidentales, son progresivos y de lo que se trata es de que paguen más los que más ganan en proporción a lo que ganan. Por ejemplo, esto es algo que se practica ya desde hace bastantes años en los países nórdicos, en Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, etcétera. Y realmente pues eso da muy buen resultado, porque si se pagan los impuestos que corresponden y no hay fraude fiscal, que hay mucho todavía en España, desgraciadamente, porque tenía que haber quizás más inspectores de Hacienda,
pues, y de esa manera se combatiría mejor el fraude fiscal, aunque ya se combate, pero bueno, pues se podría hacer más todavía, pues los impuestos son algo absolutamente indispensable para mejorar la situación económica de España y de los españoles. Y por último, otra medida que habría que tomar por parte del gobierno que llegue al poder después del 23 de julio sería derogar la ley Mordaza, porque todos merecemos unas libertades máximas. Por supuesto, eso no significa que no haya que cumplir las normas y las leyes que ya están establecidas. Eso, por supuesto, que hay que cumplirlas. Y pues hay unos límites a la libertad de expresión, pero son límites lógicos y naturales y que ya están establecidos por las leyes anteriores. No hace falta exagerar en esas medidas de prevención. Y por tanto, estas serían unas medidas, podría haber más, que serían necesarias para que España mejore económicamente y socialmente y que la vida de los ciudadanos también mejore. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.